Vámonos al tema. Recuerdo que hace un tiempo unos amigos estaban conversando acerca de quién era el más inteligente entre ellos. No me he metido yo al ruedo, ¿ya? Y estaban conversando entre ellos y decían, pues yo he sido muy inteligente porque ya a los 4 años estaba en el colegio y a los 15 he salido bachiller. Y así fueron dando cada uno su testimonio de su capacidad intelectual. Y claro, uno para no quedarse atrás dijo, bueno, después de escucharlos a ustedes yo puedo sacar mi conclusión que yo he sido más inteligente que todos ustedes. Porque yo me he hecho cargar hasta los 12 años. Y eso es algo particular, ¿saben? Hay muchos cristianos que quieren mantenerse en un estado de niñez eterna. No maduran. Siguen con la papilla espiritual. Se conforman con el devocional de la mañana. Está escrito por alguien. Y está muy bien, pero esa es su idea. Ustedes deben hacer su propio devocional. Yo los devocionales que mandan, leo el versículo, el pasaje, y de ahí saco mi meditación. No me fijo en lo que dicen los hermanos que hacen ese trabajo, porque ellos lo hacen con una intención de alimentar a los recién nacidos espiritualmente. Pero muchos de nosotros ya hace rato que hemos dejado eso y ya estamos con alimento sólido. Ya no pueden volver otra vez a las papillas, ¿ya? Muchos quieren ser alimentados todavía en la boca, así con cucharilla. Pero ya pues aquí en la CSR tú ya tienes que preparar tu propio alimento. Y también probar el alimento que otros hermanos preparan. Pero eso sí, les voy a recomendar, procuren no consumir nada recalentado, ¿sí? No agarren algo que otro ha hecho y eso se lo tomen para ustedes y lo muestren. La prédica de hoy titula Edificación entre hermanos y tiene 3 puntos. A través de la profecía, a través del trabajo en equipo y a través de la comunicación efectiva. Que el Señor provea sabiduría a su pueblo para que participe de la edificación construyendo una iglesia acorde a las Escrituras. Señor, en esta mañana queremos darte gracias por habernos convocado y te pedimos que abras nuestro entendimiento, que dejemos de lado nuestros propios conceptos y criterios, que utilices la voz del siervo escogido por ti para escucharte hablar a ti, Señor, a nuestro corazón, y que sea solamente la Escritura la que nos redarguye, porque necesitamos, Señor, empezar a servir plenamente en tu iglesia, porque tu llegada es pronto, y no quisiéramos que nos encuentres sin haber hecho nada. Por eso, Señor, nos encomendamos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. La edificación en la iglesia a través de la profecía. Y dice 1 Corintios 14, versos 1 al 5. Procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Bien. Pablo está exhortando, ante todo, permanecer en el amor, es decir, que el Señor se manifieste en tu vida todo el tiempo, que no sean circunstancias eventuales, que no sean particularidades que te llamen a entender que Dios se está manifestando en tu vida. Él habla de el amor, es decir,
como ya lo habíamos recalcado el anterior domingo, es una buena relación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Si Él es amor, entonces yo lo que debo tener es una buena relación con Él, una clara intimidad con Él. Y eso te hace diferente. Y eso es lo que nos une a nosotros como creyentes. Con una buena relación con Dios, vas a hacer todo por amor. Y eso obviamente incluye la buena aplicación de los dones. Entonces dice el apóstol, deseen ardientemente los dones espirituales y sobre todo que profeticen. Bien, debes anhelar entonces los dones que más ayuden a la iglesia. Es decir, no es que tú debes desear para ti los dones que edifican a la iglesia, sino que la iglesia en general, todos los miembros de ella, tengan los dones que sirvan de edificación para los demás. Tú puedes tener uno y con eso es suficiente. Con que lo ejerzas bien es suficiente. Y entonces ese don tuyo le sirve a toda la iglesia. Por eso entonces deberías pedirle a Dios que te revele los dones que te ha dado. Y lógicamente, una vez que sabes qué dones tienes, sepas en qué ministerio de la iglesia puedes utilizarlos mejor. De hecho, yo he devuelto ya algunos, habíamos hecho 50, tengo unos que no se han entregado, es decir, que no han recogido los que deberían ser dueños de eso. Tengo muchos que he entregado, todavía no me han devuelto, seguramente están analizando. Y cuando me han entregado, yo he devuelto, y tengo unos 3 que tengo que devolver hoy, pero ya saben los que han recibido específicamente cuál es el don que tienen o cuáles son los dones que tienen. Entonces, una vez que tú tienes esa información, deberías buscar unos mentores espirituales. Dentro de la congregación hay varios que te pueden ayudar a discernir. Y una vez que conozcas cuál es la aplicación, entonces debes utilizarlos para llevar a otros a Cristo. Y dice Pablo, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. El don de lenguas fue manifestado en Pentecostés y esa fue una señal del derramamiento del Espíritu en su iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Pues nada más ni nada menos que antes de ese momento el Espíritu de Dios se manifestaba a las personas de alguna manera, en forma eventual y en algunas circunstancias. A partir de ese instante, el Espíritu de Dios viene a morar en todos los creyentes en Cristo y por lo tanto su manifestación es constante, permanente y absoluta. Por lo tanto, en el relato de Hechos, capítulo 2, verso 4, explica que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es decir, no es que simplemente les pasó algo raro, sintieron una emoción, una experiencia única. No, fueron llenos del Espíritu Santo. Exactamente igual como es tu situación en este minuto. Y dice que comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y desde ese día, la iglesia habló en otras lenguas. Y eso fue una evidencia de la llenura del Espíritu Santo. El relato del libro de los Hechos, en el capítulo 10, versos 45 al 46, dice: todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y exaltar
a Dios. Era interesante cómo antes esas personas no eran reconocidas por nada en particular, sino que ahora los reconocen que ellos hablan en unas lenguas diferentes. Y claramente el relato del libro de los Hechos que escribe Lucas dice que es un don, es decir, es algo que el Espíritu Santo les entregó a cada uno de ellos. Y Jesús también dijo que este don, que se ha manifestado en medio de los corintios, sería una evidencia de verdaderos creyentes. En Marcos 16, del 17 al 18, dice: y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Entonces, haciendo un resumen, ese hablar en lenguas es una forma de comunicarse con Dios. Está hablando de los que tienen el don de hablar en lenguas. ¿Ya? Aunque nadie lo entiende, lo que se dice, Dios sí lo entiende. ¿En qué espacio se puede aplicar fácilmente esto? En la oración. Se puede hablar en lenguas en un diálogo con Dios. Entonces ahí la comunicación no se limita a un lenguaje determinado. Pero tengan siempre mucho cuidado, ¿ya? Hablar en lenguas e interpretarlo es un tema que ha dividido mucho a las iglesias en todo el mundo. De pronto, muchos creyeron que los que hablan en lenguas tienen una cualidad diferente de los demás. Y no es lo que está diciendo Pablo. Simplemente Pablo dice, si alguien tiene el don de expresarse en lenguas, habla directamente a Dios y Dios le entiende, pero nadie más, la congregación no entiende. Cuando uno va a orar, dice, puede hablar, si tiene el don de lenguas, directamente con el Señor. Lo esencial es que la iglesia debe estar abierta a la dirección de Dios, a oír su voz, incluso en el caso de los que tienen el don de lenguas y se expresan, ellos mismos no lo puedan entender completamente. Pero Pablo, para no dejar un hilo suelto, dice, me encanta que haya el don de lenguas en la iglesia. Ojo, pero esa es una particular manera de comunicarse con Dios, pero que no le sirve a los demás si es que no hay nadie que lo interprete. Entonces, les da una opción mucho mejor. Dice, en lugar de que hablen algo que nadie entiende, y en muchos casos ni siquiera los que hablan, entonces, ¿por qué no mejor todos profetizan? Entonces dicen, ¿entonces todos podemos ser profetas? Claro, en el sentido del Nuevo Testamento sí. ¿Y qué es un profeta? Es alguien que manifiesta lo que dice Dios. No es alguien que va a hacer un nuevo pronóstico, por si acaso. No es alguien que va a traer una novedad de algún lado y dice, yo voy a profetizar que en las próximas elecciones, nada. Eso no es profetizar, ¿ya? Profetizar es expresamente decir exactamente lo que dice la Biblia y hacerlo de manera clara y comprensible para todos. Porque puede ser que alguien de repente pueda tener la idea de decir, se los voy a leer la Biblia en el idioma original y empieza a leer en el arameo, en algún caso, o en el griego. Y todos quedemos en la luna. ¿Por qué? Porque no conocemos el arameo ni el griego. Entonces, su labor no tiene sentido.
Pablo quiere que todos digan lo que Dios dice, y eso va a servir de edificación para todos. Y lo explica. El que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. El que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, quiere decir que la profecía, es decir, manifestar lo que Dios dice, ayuda a ver la dirección y la guía de Dios en la vida de cada uno de nosotros, en la iglesia, en su conjunto, y te ayuda a entender la voluntad de Dios y a crecer en tu fe. O sea, el hecho de que todos profetizaran vendría a ser una verdadera revolución en la iglesia si todos verdaderamente encontraran el sentido de esto, de edificarse, de ser exhortados y de recibir consuelo. La profecía necesariamente te va a traer consuelo y aliento y va a mostrar a otros el poder de Dios. Y obviamente no va a ser para mérito de nadie, sino para darle a Dios la gloria que se merece. Lo dice claramente el apóstol Pablo en la segunda carta que le envió a Timoteo, en el capítulo 3, versos 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios. Nada de lo que uno vaya a enseñar a otros debería ser de su propia cosecha. No debería ser sacado de su propia conclusión, sino la que es inspirada por Dios, que está en la Biblia, que ya no hay dónde más encontrar. No busquen en los comentarios, no busquen en libros extraños, no vayan al Evangelio de Juanito, no sé, está en la Biblia, porque sirve, dice, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. En el ministerio de los adolescentes que vamos a empezar este mes, aparte de que van a haber 2 hermanos que estarán a cargo de la dirección hacia los adolescentes, que van a tener que andar con brida y creo que algún elemento más para corregirlos, ¿no es cierto? Va a haber necesidad de contar con hermanos que ayuden a conducir a los papás. Por eso, inclusive, creo que ha sido muy, muy bueno escuchar a Dios en cuanto a la sugerencia del tiempo. Lo vamos a hacer 2 domingos por mes, acá, después del culto, entre las 12 y la 1. Así que quienes se van a quedar, digamos, sacrificando un poco su almuerzo, van a ser los hermanos que van a estar a cargo y quienes van a ayudar también de repente a los papás. Porque es bueno que todos entendamos qué dice la Biblia al respecto. Aquí no hay expertos en educación de adolescentes. No vamos a traer a algunos entendidos en manejo de personas que adolecen de cosas, sino vamos a exponer la palabra de Dios referente a lo que dice a esos papás que tienen la misión de instruir, educar, criar a esos hijos que se encuentran en la edad del burro. Y para que esos papás también, un poco, nos podamos desasnar todos y poder entrar en el carril de lo que Dios dice acerca de la educación de los hijos. Entonces, cuando uno escucha la palabra de Dios, pues se motiva a tener una mejor relación con Dios. Porque si yo le escucho a un consejero que me dice, mira, tu asunto es así, y la palabra de Dios dice al respecto, pues yo quisiera tener esa información de primera mano. Y la tienes.
solo que no sabes dónde está en tu Biblia. Y empiezas a buscar con concordancia y no encuentras. Y entonces empiezas a buscar los comentarios y ahí te pierdes. Tienes que saber qué dice exactamente la Biblia y cómo hacerlo. El otro día hablando con un hermano le digo, mira lo interesante que es esto. ¿Tú esperabas que en tu trabajo te traten bien? Sí, me dice, además soy capaz y todo eso. Sí, pero debes tener en cuenta que ahí no hay cristianos. Así que por lo tanto, por los frutos los conoces. Eso es algo que está en la Biblia, ¿sí? Y cuando los conoces por los frutos, sabes cómo van a obrar. Porque de un árbol malo nunca hay un fruto bueno. Así es que siendo malos ellos, ¿qué crees que van a hacer? Maldades. ¿Y por qué crees que te ha ido mal en tu trabajo a pesar de que tienes todas las calificaciones suficientes? Porque estuviste rodeado de personas malas. Si tú creías que porque eres cristiano te va a ir bien, te equivocaste. Los árboles malos solo dan fruto malo. Haberlo sabido, me dice. Haber leído la Biblia, pues le digo, ¿no es cierto? O sea, si leías la Biblia, pues hubieses tenido claro que cuando estás en el mundo, tienes que esperar que las cosas funcionen como el mundo dice. Por eso es necesario, ¿no es cierto?, escuchar cuando alguien habla. Y podríamos decir, cuando un profeta exhorta, es decir, cuando uno de los que tiene el don de la profecía habla con claridad, pues los desafía a tener vidas santas a los que lo escuchan. Y algo que es tan importante y tan descuidado en nuestro tiempo, a que tomen decisiones que honren a Dios. Cada uno quiere tomar, dice, voy a tomar mis decisiones. Genial. Si están basados en la palabra de Dios y en la voluntad de Él, me parece excelente y vas a acertar. Pero si son tus decisiones, dalo por hecho que vas a tener que corregir la carga en el camino, vas a tener que hacer algunas modificaciones y en algunos casos abandonar el empeño. Si tú sigues la enseñanza de la Biblia a través de la predicación, a través de la profecía, pues vas a ver que esta ayuda a los creyentes a ver sus debilidades. Es una luz que te alumbra y te dice, tú no estás bueno para esto, no eres apto para esto, pero sí más bien eres bueno para esto otro. Y te ayuda a tomar medidas y que puedas superar esas debilidades. Ayuda a entender el propósito de tu vida. No solamente deberías leer la Biblia como una historia, sino comprender el mensaje de Dios en ella. Puedes tú leer la vida de David y puedes leer la vida de Salomón y puedes leer la vida de todos los reyes de Israel, y si solamente lo tomas en el sentido literal, probablemente te pierdas una gran riqueza de beneficio para ti. Cuando escuchas tú hablar la profecía, recibes consuelo. Y sabes que trae esperanza a los que están luchando y a los que se sienten desanimados. Así es que si tú quieres darle un consejo a alguien, si tú crees que hay una persona que tú conoces y necesita que se le reconforte el espíritu, pues no compres un libro de metafísica, no compres uno de autoayuda, sino abre tu Biblia. Y manifiéstale lo que Dios dice acerca de esa circunstancia y vas a entender que si lo explicas de la manera en que corresponde, esa persona va a sentirse reconfortado. Cuando uno escucha la profecía, te hace ver que Dios está contigo. Aunque el tiempo en el que estás sea el más oscuro, vas a saber que siempre está dispuesto a fortalecerte
para seguir adelante. Lo interesante es ver que Él no va a hacer lo que a ti te parece, sino lo que corresponde. Es interesante ver todos los ejemplos de personas que han vivido en ese tiempo y que han sido reflejados en las palabras de la Biblia para poder comprender que las circunstancias y experiencias que han vivido ellos te ayudan a ti, pero debes entender el mensaje de Dios. Te hace ver que la profecía y la enseñanza de la Biblia sirve para edificar tu fe y más aún para fortalecer tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque el oír la palabra de Dios, que dice que produce fe. ¿Sí? ¿De dónde si no viene la fe? De oír la palabra de Dios. Y puedes entender cómo claramente Dios te dice algunas cosas y uno dice, pero claramente. Yo no entiendo claramente porque verdaderamente para mí se me hace un chenco escuchar la Biblia. Por eso hay gente con el don de la profecía que te va a explicar aquí. Solamente entender lo que dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, que es el inicio de una gran cantidad de promesas muy buenas y unas que deberían hacerte temblar. En Deuteronomio 28, verso 1 y 2 dice, y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, ¿a quién? A Dios. O sea, no es a ti, no es según lo que te parece, no es como tú lo comprendes, no es de acuerdo a lo que te has imaginado, sino dice que si obedeces a Dios diligentemente, es decir, con mucho empeño, con mucho esfuerzo, con gran interés, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy. El Señor, tu Dios, te pondrá en lo alto de todas las naciones de la tierra. Es decir, tú tendrás un lugar de preeminencia sobre todos. ¡Qué excelente! Entonces me voy a presentar a las elecciones presidenciales. No. Tú vas a tener la capacidad de ser más importante que todos los demás solo porque obedeces a Dios. Y podrás ser el ejemplo, el faro, la guía de muchos que no lo conocen. Y ahora te pone algo que te anime, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Te pido que seas obediente. Y dice, ¡ay, qué difícil! Y entonces te dice, cuando seas obediente, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Y te alcanzarán si obedeces al Señor, tu Dios. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti. No algunas, no poquitas, no las que más me gustan, todas. Y quiero que leas el capítulo 28 de Deuteronomio hoy, para que verdaderamente encuentres lo que Dios está dispuesto a entregarte a ti, si es que tú eres obediente a sus mandamientos. Entonces me puedes mandar una lista de bendiciones que dirás, y estas ya las había recibido, y nunca me di cuenta que eran provenientes de Dios. Así que entonces, ¿qué deberías hacer? Pues buscar la guía y el consejo de personas sabias que tienen el don de profecía y que te ayuden a comprender la voluntad de Dios. Tu preocupación debería ser clara en decir, ¿qué debo hacer para obedecer a Dios completamente? Cuando
pones empeño, cuando lo haces diligentemente, vas a poder tú servir de ayuda y alentar a hermanos y hermanas en la fe y ayudarles a crecer en su relación con Dios. ¿Por qué? Porque inmediatamente que tú aprendes algo, pues tienes la posibilidad de enseñarlo. Y cuando yo recibo un consejo de parte de la palabra de Dios muy particular para algo, pues yo no me lo puedo callar. Y lo bueno es que siempre me tengo que encontrar con alguien que necesita esa palabra. Por lo tanto, estoy equipado para poder ser de bendición para otros. Así que las bendiciones que yo recibo, pues pueden servir como bendición para otros. Pero, claro, siempre existen las preguntas difíciles, ¿no? ¿Y todos pueden hablar en lenguas? Pregunta. ¿Por qué algunos hablan en lenguas y otros no? ¿Es necesario hablar en lenguas para estar en una relación cercana con Dios? No y sí. La mejor pregunta es, según lo que dice Pablo, ¿cómo puedo discernir si una profecía es verdadera o no? Eso es más importante. Más importante que querer hablar en lenguas, que todos hablen en lenguas, que de alguna manera Dios tenga un acceso directo a Dios, es quiero entender lo que Dios ya lo ha dicho. Así que deberías ser consciente y ver cómo tus prácticas personales afectan a los demás y cómo contribuyen a la edificación de la iglesia. Pablo dice, yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más, que profetizaran. Si se dan cuenta, el mensaje de Pablo no es, yo quisiera que hablen y que nadie se entienda. No, está diciendo, ojalá yo quisiera que todos tengan la capacidad de poderse comunicar directamente con Dios. Pero preferiría que profeticen. Porque el que profetiza, dice Pablo, es superior al que habla en lenguas, a menos que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Así que podríamos entender que hablar en lenguas es un don que sí que se menciona varias veces en el Nuevo Testamento y se considera como un lenguaje que está por encima del humano, pero que solo es entendido por el Espíritu de Dios. En cambio, el profetizar trata de una comprensión sobrenatural que permite entender la palabra de Dios y compartirla. ¿No les ha pasado, ustedes que escuchan a más de un predicador, y no me causa celos eso, pero sí los confunde a ustedes? Pero cuando escuchan y dicen, ¿y de dónde ha sacado esta enseñanza? Pucha, a ver, volveré a leer y leo y digo, caray, yo no me habría dado cuenta que eso estaba diciendo en la Escritura. Bueno, a mí me ha pasado cuando estaba haciendo mis primeras armas, me llevaron a un campamento de pastores y vino un pastor del Perú, con ascendente inglés. Así que hablaba medio entre inglés y peruano, pero se le entendía. Y ponía cada ejemplo. Y resulta que me agarró a mí de generador de ideas, ¿ya? Y me buscaba, después del almuerzo me decía, hermano, venga usted, vamos a conversar con usted. Y me charlaba y hablábamos de cosas y yo le contaba mis experiencias. Claro, un mundanillo recién salido era un elemento grande de ayuda para tener ejemplos de lo que no hay que hacer, ¿sí? Así es que se nutría con mi charla y después en la noche decía, hace mucho tiempo un hermano dijo, yo hace mucho tiempo, si le acabo de decir a este hermano, y daba los ejemplos de cómo hacía coincidir lo que hemos hablado esta mañana con la enseñanza de esta noche. ¿Cómo hace este pastor eso? Nada, es una ayuda de Dios a la iglesia a través de alguien que tiene el don de la profecía. ¿Por qué? Porque la profecía alimenta la mente
y el corazón de los miembros de la iglesia, y eso es lo que los beneficia. Un hermano me dijo, yo quiero explicar mejor a mi familia y quisiera hablar de las promesas de Dios. Y le dije, ¿dónde vas a encontrarlas? Y me dice, en el libro de los Proverbios. Genial, excelente. Miren lo que dice Proverbios 16, 20 al 21. El que pone atención a la palabra hallará el bien. Y el que confía en el Señor es bienaventurado. El sabio de corazón será llamado prudente y la dulzura de palabras aumenta la persuasión. En solo en este pasaje de 2 versículos ya tienes una prédica de 4 puntos. ¿Sí? ¿De qué pasa cuando prestas atención? ¿Qué sucede cuando confías en el Señor? ¿Qué sucede cuando actúas con sabiduría de corazón? ¿Y qué pasa cuando te comunicas con los demás con dulzura? ¿Se dan cuenta? En solo dos versículos tienes una enseñanza de 4 puntos. Y si eres bastante amplio en tu explicación, puedes tener 4 puntos para hablar uno cada día. Escuchar y hablar la palabra de Dios es un alimento, es fortaleza, y es lo más importante porque proviene de Dios. Puedes estar abierto al don de hablar lengua, pero es necesario, lo dice el apóstol Pablo, que alguien interprete para que la comunidad sea edificada. Porque si alguien viene aquí, yo tengo el don de lenguas, y nos empieza a hablar en algo que no entendemos, podríamos abrazarlo antes de que termine y decirle, para nomás, te queremos mucho, pero no te entendemos, ¿ya? Así que ya sea que tengas el don de profecía o el de hablar en lenguas, debes usarlo para edificar a la iglesia, pero sobre todo para traer la gloria de Dios. La edificación es entre todos, a través, punto número 2, del trabajo en equipo. Y dice 1 Corintios 14, 6 al 11. Ahora bien, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les seré a menos de que les hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza? Aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también a ustedes, a menos de que con la boca pronuncien palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Pues hablarán al aire. Hay quizá muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero. El que habla será un extranjero para mí. En estas palabras, Pablo va al punto central de la enseñanza. Así que dice, todo lo que se haga en el culto, en iglesia, sea ejercer los dones de palabra o predicar o cantar, debe hacerse para edificar a los santos. De ahí la importancia de que los que tienen el don de hablar en lenguas puedan interpretarla ellos mismos o alguien para que los demás creyentes lo entiendan. Resumiendo un poco, dice, yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les seré? A menos de que hable por medio de revelación, de conocimiento, de profecía o de enseñanza. ¿Se dan cuenta? O sea, siempre él dice, uses el método que utilices, tienes que edificar a la iglesia. Ahora, ¿qué es la revelación? La revelación es la información que da Dios y que no la puedes conocer por ti mismo, ¿sí? Es algo que tú lees aquí y de pronto ¡pum!, el Señor te revela. Hay muchos que dicen, Dios me ha dicho, a mí también, porque yo leo la Biblia igual que tú. No, pero es que a mí me ha dicho. Bien, de acuerdo. A ti te habrá revelado algo en particular, ¿ya? El conocimiento, que hace referencia a Pablo, es la comprensión y la sabiduría que adquieres
a través del estudio y la experiencia. Es decir, cuando el conocimiento no solamente se queda en una información intelectual, sino que la llevas a la aplicación práctica de tu vida, entonces es un conocimiento que puedes compartirlo. La profecía es la capacidad de hablar la palabra de Dios y presentarla en su perspectiva correcta de una manera constructiva y edificante. Es decir, no solamente es, se los voy a leer la Biblia y les leo literal, porque lógicamente ustedes lo pueden hacer por su cuenta. Lo importante es que si yo tengo el don de profecía, haga uso de eso y les dé a ustedes una explicación clara de lo que dice en la palabra de Dios. No una interpretación a mi modo, no algo que yo quisiera decirles y me parece interesante, sino lo que dice Dios y que de repente en el lenguaje natural no está entendido. Y la enseñanza, la que hace Pablo, es dar doctrina y creencias de la fe cristiana. Entonces, si alguien habla en lenguas, es lo que dice Pablo, y puede hacerlo por horas, pero no hay revelación, no hay conocimiento, no hay profecía, no hay enseñanza, ¿qué dice? Su discurso no sirve de ayuda. Pues ese mismo principio se aplica a cualquier actividad en la iglesia. ¿Por qué? Porque el objetivo principal es glorificar a Dios y edificarse. Así que si hablas con alguien y lo que le dices a esa persona no le ayuda, tus palabras son vacías y sin sentido. Puedes decirle muchas cosas, puedes hablar horas, pero si no le has explicado lo que dice la palabra de Dios, le has llenado de información que tal vez le confunda. Eso es lo que suele pasar cuando, y eso lo he visto desde mis inicios en la fe cristiana, ¿no es cierto? Decían, no le vamos a decir nada al responsable del ministerio, pero nos estamos reuniendo entre algunos hermanos para tratar de ayudarlo a alguien en su problema. Genial. Y entonces esa reunión se convertía en una reunión de picadillo, ¿sí? Porque hacían picadillo a alguien. Si alguien iba con su problema familiar y decía, mi mujer no me entiende, la mujer salía en trocitos. Si alguien decía, mis hijos son un desastre, sus hijos salían hechos polvo. El problema estaba en que nunca usaban la palabra de Dios como consejo, sino, no, cuando a mí me ha pasado, entonces yo la chancleta, el palo, ya, está bien, ese es tu tema, ese es tu caso. No, si mi mujer me hace eso, entonces, de acuerdo, esa es tu mujer y eres tú. Cuando se hable con otras personas, lo que debes hacer es abrir tu Biblia virtual o eficientemente para poderle hablar el mensaje de Dios. Porque de otra manera no va a servir de nada y más bien te va a jugar en contra. Mira lo que dice Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 5 y verso 6. Dice que nadie los engañe con palabras vanas. Es decir, con expresiones que no sirven de nada, con consejos que no te llevan a ninguna aplicación de la voluntad de Dios. No busques consejeros en tus amigotes, ¿sí? Ellos siempre te van a dar la razón, aunque no la tengas. Pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Así es que no solamente te haces de mal consejero, sino que encima te cargas la presión de la ira de Dios. Por eso, cuando hay hermanos que manifiestan tener el don de la exhortación, de sabiduría, de conocimiento, acá en la iglesia, están llamados a aconsejar. Pero si no conocen la Biblia
¿Qué van a aconsejar? De los 4 versículos que saben de memoria, de eso van a aconsejar. Y no van a poder salir de eso. Tienen que entender todo el mensaje de Dios, porque ahí dice Pablo a Timoteo, toda la Biblia es inspirada por Dios, toda. Entonces, por lo tanto, todo tienes que... No me gustan números. Todo. Deberíamos arrancar sin algunas páginas. Y Pablo va a unas cosas, es bien didáctico Pablo, cuando uno le presta atención. Dice, aún las cosas inanimadas, como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Entonces, aquí está Pablo ejemplificando que de nada sirve que los músicos toquen sus instrumentos en el culto si es que no armonizan los sonidos. Para eso vienen los sábados a ensayar. Si no, deberían venirnos ya cada uno toque lo que sepa y tocar como le den. Pues no va a edificar a la iglesia tampoco eso. Porque cada uno no va a saber cuándo entra, cuándo se debe cantar, en qué momento se va a cambiar, cuándo ha terminado. ¿Sí? Y eso tiene un principio, se llama trabajo en equipo. Como el músico toca un instrumento, cada creyente tiene un papel en la edificación de la iglesia. Entonces, pónganse a pensar ustedes que somos una orquesta sinfónica o confónica. Somos una orquesta. Y resulta que decimos, todos a la voz de ya empezamos, y resulta que algunos se atrasan, ay no, estoy encendiendo mi aparato, espérenme un ratito, no he traído mis palos. No hay caso de hacer nada, ¿cierto? Cada uno de ustedes tiene un papel en la edificación de la iglesia. Y si alguien no cumple su rol, pues el resultado no es el esperado. Si nosotros tuviéramos aquí un equipo armado en el grupo de alabanza, donde hay un bajista, hay un pianista y hay un trompetista, adicionalmente a lo que tenemos, y si dejaran de venir ellos, el que toca la guitarra va a tener que suplir lo que los demás no harían. Así que ponte a pensar que lo que tú no haces, otro va a tener que hacer. Y lo más probable es que él no tenga el don que tienes tú. Así que, por lo tanto, al guitarrista le has cargado, ¿y cómo podría él tocar o hacer que su guitarra suene como trompeta? No hay caso, ¿no ve? Bien, pues es la misma idea. Como no se puede hacer magia en la iglesia, tú tienes tu parte que cumplir. Y si no lo haces, alguien va a sufrir, ¿ya? Así es que, cumple entonces con tu responsabilidad y trabaja en equipo con la iglesia para lograr el mejor resultado posible. Imagínate solamente que los que tienen los dones a los cuales ya los hemos convocado esta mañana, ¿cierto? Temprano, más antes de empezar la prédica, y se dijera, necesitamos que ellos estén ¿para qué? Para edificar en la reunión de las mujeres, en la reunión de los varones, en la reunión de coinonía, en la reunión de familias. Y dijeran, ay, tanto, pero tú tienes el don. Pero mucha pega. No, tengo cosas que hacer. Alguien lo va a hacer. Y seguro va a ser alguien que no tiene el don. Y entonces la edificación no es perfecta en la iglesia. Por eso tienes que poner tu mayor empeño para trabajar en equipo. Y aprecies el trabajo que hacen los demás y reconocer la importancia de su contribución. Hay hermanos que tienen el don de fe. Esos los necesitamos urgente. ¿Saben por qué? Porque decimos, los papás los van a traer a los adolescentes todas las veces de las reuniones. Eso sí requiere fe. Eso requiere fe. ¿Ya? Porque van a traerles la primera vez. Ah, esto nomás es, la siguiente ya no vengo. ¿Por qué? Porque quiero ir a almorzar temprano. Por eso se requiere fe.
para mí la idea es, estos chicos van a traer a sus amiguitos, eso es fe. Yo sé que lo van a hacer, pero va a depender de los papás, porque los chicos no van a caminar solos, van a venir. Va a depender de que los traigan primero a la iglesia y que se queden y que no hagan berrinche, ni los papás ni los hijos, y que se tomen ese tiempito para edificarse. Pablo dice, si una trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Ustedes conocen que en ese tiempo, ¿no es cierto?, se tocaba una trompeta para alertar a la gente que estaba viniendo el ejército invasor y tenían que cada uno ir a su lugar, agarrar su arma y defender su posición. Entonces, ¿de qué serviría, no es cierto?, la trompeta si el que tiene que tocar, o sea, el atalaya, el que está mirando, no toca lo correcto? Empieza a tocar las mañanitas, ¿no es cierto? Y claro, todos van a decir, ah, sí, qué bonito. No, está avisando de que viene el enemigo, entonces va a tocar el sonido de la trompeta que viene avisando que el enemigo avanza. Entonces, esto da un principio, que debe haber claridad en la comunicación. Y eso es clave para que el mensaje de Dios llegue a su destino de una manera efectiva y transformadora. Ya, por lo tanto, no le hagas como Cantinflas de entreverarlo todo y hablar y atropellado para explicar una cosa que es simple, ¿sí? Si lo que comunicas no es claro, el que te está escuchando, pues te va de repente a malinterpretar o algún rato se va a desconectar. Te va a ver mover tu boca así y ya no te va a estar escuchando, ¿sí? Dice el escritor de Eclesiastés, capítulo 6, verso 11, cuando hay muchas palabras, aumenta la vanidad. ¿Cuál es entonces la ventaja para el hombre? Claro es que cuando estaba yo aprendiendo hermenéutica y homilética y me decían la exposición certera de la palabra, uno decía, si vas a preparar un mensaje de 10 minutos, mínimo, unas 3 horas de dedicación al estudio y al análisis. Pero si vas a hablar durante 3 horas, ahorita empieza. Porque es así. Y empiezo a hablar del fútbol y hablo de las olimpiadas, ¿qué más hay? El clima, todo hablo. Pero no edifico. La falta de claridad en lo que tú expones a los demás puede llevar a una confusión doctrinal. Y sin duda a una falta de compromiso y a una espiritualidad superficial. Por eso, quienes van a ayudar en los ministerios, a través de los dones que tienen, ¿no es cierto?, el de exhortación, dirá palabras concretas. Será siempre de ayuda y de edificación a los demás. No se va a llenar de versos. Por eso la comunicación en la iglesia requiere de una preparación del mensaje, una adecuación del lenguaje, una coherencia con la palabra de Dios y una disposición a escuchar y atender las necesidades de quienes nos escuchan. Porque cuando preparas de manera previa el mensaje, pues eso te va a implicar estudiar, meditar, orar sobre lo que vas a hablar. Es algo que ya lo ven todos los que asisten a las reuniones semanales. El texto lo tienen con antelación, pero ni lo leen. Entonces, cuando hay que hablar algo, a ver, ¿quién puede decir algo de esto? Sí, y empiezan a hablar cualquier cosa. Lo ideal es, yo quiero leer de ya, aun cuando sea solamente un versículo de esto, y voy a dar mi apreciación exacta de eso, ¿ya? Hay que adecuar el lenguaje. Tiene que ser en un estilo, un vocabulario entendible, atractivo. Ahora, eso claro, no significa ahora simplificar el lenguaje ni cambiar el sentido teológico. Pero hay algunos que usan unas palabras, unos modismos cristianos que solo ya ellos lo entienden, parece el lenguaje en lenguas. Y la gente que no sabe eso, les escucha y dice, ¿y ahora de qué están hablando? ¿Cuál es la expresión esa? ¿Sí? No, eso ahí, y hablan y se ufanan, hasta sacan el pecho. Lograr la coherencia con el mensaje de Dios para que tengas
atención de quienes están hablando es vital, porque así vas a transmitir una enseñanza bíblica sólida. En 2 de Pedro, capítulo 1, versos 20 al 21, dice: pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Es decir, no me vengas con que, esto yo entiendo. No, esto es lo que Dios dice. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que los hombres, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Por lo tanto, cada cosa que tú vayas a manifestar es producto de un análisis concreto de la palabra de Dios, el buscar unas palabras que puedan ser comprensibles y buscar la coherencia con la palabra de Dios. Y para eso es importante tener un conocimiento profundo de las Escrituras y buscar en ellas la base para toda enseñanza que se vaya a dar. Y también debe haber una disposición de entender y escuchar a los que están en la reunión. Eso implica de repente adaptarse a tener que recibir algunas preguntas y las inquietudes necesarias que tienen cada uno. En eso nuestro hermano Tito es experto. Por eso le alargan también las charlas a él, las clases a él, porque él está explicando coherentemente algo y dice: hermano, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro. Y hablan de la ecuación de los números primos. Y después lo aclaran. Es que yo quería decir esto, y es otra media hora. Cuando vengas a hacer una pregunta, en cualquiera sean las reuniones, sé coherente. Así como el hermano Tito es paciente en escucharte, entenderte, no reñirte, trata de no abusar, de no trayendo cosas de tu propia cosecha, de tus dudas insensibles. Busca edificar a los demás, aún con las preguntas. Pues esto no solamente garantiza una comunicación más efectiva, sino que también muestra una actitud de servicio y de humildad. Por eso ten una comunicación efectiva en todo, ya sea en tu testimonio, en tu relación con los demás, en tu participación en la iglesia, mucho más en tu familia. Ora por sabiduría, que te guíe el Espíritu Santo y, ponte en los zapatos de los demás para ver qué dirían si vos escucharas hablar una pregunta de 2 minutos o de 3 con explicación incluida. Ya no necesitas respuesta. Pablo sigue avanzando, les dice: así también ustedes, a menos que con la boca pronuncien palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Pues habla al aire. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. Entonces es importante hablar claramente para que todos en la iglesia puedan comprender lo que se está diciendo. Si alguien habla en una lengua que no es entendida por los demás, entonces, ¿qué dice Pablo? Vas a estar hablando al aire, ¿no? En Hechos 2, por eso la Escritura es tan amplia en todas las aplicaciones, en el verso 6, y el 12 y el 13, dice: al ocurrir este estruendo, estén puestos en ese tiempo, en el derramamiento del Espíritu Santo, Pentecostés, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué estaba pasando? Dice la Escritura que los escuchaban hablar en sus propias lenguas. Y entiéndase que en ese tiempo la gente que iba no era solamente gente que hablaba un solo idioma.
había gente de distintas nacionalidades, por lo tanto hablaban diversos idiomas, y dice que cada uno le escuchaba hablar a ellos en el idioma que ellos tenían. Y entonces dice, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado? Pero no falta uno que decía, otros se burlaban y decían, es que están borrachos, están hablando sin vocales. Cuando tú vayas a explicar, ¿no es cierto?, que no piensen lo mismo y digan, y ahora no le entiendo bien qué está diciendo, o sea, ha mezclado tanto las ideas que ya no sé a qué se estaba refiriendo, ¿ya? Que no sea así. Esto obviamente se aplica en las reuniones de la iglesia y también en alguna situación en tu casa, ¿no? ¿Saben ustedes de ese esposo que llegó tarde a su casa? Y la esposa dice, ¿y qué? Y él dice, ¿qué de qué? ¿Cómo que qué de qué? Sí, ¿qué? ¿De qué? Y él ya le dice, ¿por qué vienes a esta hora? No me cambies la conversación. Debes ser considerado y comunicarte de la manera más clara posible para asegurarte que todos estén en la misma página. Pablo transmitía el mensaje de forma clara y efectiva para que todos pudieran entenderlo y sean edificados. Así que la comunicación es importante en la iglesia, para que todos se edifiquen mutuamente y trabajen juntos. Si aprendes a hablar las palabras de Dios de una manera clara y efectiva, pues ayudas a difundir su mensaje y acercas a otros a la fe. Y Pablo usa la analogía de ser como un extranjero, como alguien que no entiende la lengua local. Sería lo mismo que hablarle a un chino, ¿no es cierto?, en un idioma que él no entiende, digamos en español. Aunque eso es lo que a veces a mí me hace, cuando he estado estudiando esto me ha caído una lágrima. Porque digo, ¿cuántas veces yo les he explicado a mis hermanos, les he entendido y parece que les he explicado en chino? Porque me han hecho hablar, me han hecho aconsejar, hemos revisado la Biblia, hemos leído de punta a canto y no me han hecho caso. Y les fue como en feria. Y después ya no me hablan. Yo no entiendo. Por eso mi lágrima. Pero ya se me ha pasado. Pablo no está desestimando el hablar en lenguas, pero sí él enfatiza la necesidad de hacerlo con sabiduría. En una conversación es vital que ambos se entiendan y tener una comunicación fluida. Recuerdo que un pastor, tomando algunas copias de algo conocido, dijo, voy a hacer allí en ese rinconcito una especie de confesionario, donde no me vean a mí para que no se sientan incómodos y puedan decir sus pecados. Y entonces ahí se ocultó detrás de una cortina, ¿no es cierto? Y se acercaba. Dice, pastor, tengo que decirle algo. Y le confesaba. Y entonces él decía, sí, pero es que tú eres así, tú eres asá, y esto haces porque no haces caso a lo que dice la verdad. Y entonces el pastor, no le escucho bien. ¿Cómo no me escuchas bien? Si te estoy diciendo, sí, no le oigo. A ver, dice el pastor, sale y dice, a ver, entra ahí adentro. Vas a ver cómo sí se escucha. Y le dice, a ver, háblame. Dice, sí, pastor, el otro día yo le he visto entrando a usted a un bar. Entra y no se escucha verdaderamente lo que estás diciendo. La claridad en el mensaje, ¿no es cierto?, transmite sabiduría, transparencia en todas las áreas de tu vida, especialmente en la religión. Entonces, la comunicación es la base del entendimiento, pero debe ser con un sentido y utilidad para no ser rechazado. Y dice Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 29, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Entonces, quiere decir que esas reuniones de tijereteadas, ¿no es cierto?, no sirven. Esas reuniones en las que vas a ir a criticar, no vayas. Esas reuniones en las que vas a tú explicar tus experiencias como si fueran la Biblia,
mejor no abras la boca. La edificación es a través de la comunicación efectiva. Y dice 1 Corintios 14, del 12 al 19. Así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por tanto, el que habla en lenguas, pida en oración para que pueda interpretar. Porque si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo dirán el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? Porque tú bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas, más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000 palabras en lenguas. El apóstol Pablo está animando a los corintios a que busquen los dones espirituales que pueden ayudar y fortalecer a la iglesia. Y a través de estos dones, el Espíritu Santo estaba listo para obrar en la iglesia y obviamente para darle fuerza y capacidad para cumplir la misión de ir y predicar a todas las personas del mundo. Y Dios se manifiesta para edificar, enseñar, para guiar al pueblo, y los dones espirituales son esenciales para el crecimiento y fortalecimiento de la iglesia. A través de los dones, los creyentes pueden cumplir la gran comisión y hacer discípulos por todas las naciones. Los dones espirituales te ayudan a crecer en la fe y en la capacidad de servir a otros. Y al reconocer y desarrollar tus dones, pues puedes encontrar en la iglesia tu lugar y usar tus habilidades. En la segunda carta a Timoteo, Pablo le dice, capítulo 2, verso 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Así que es tu parte, le dice a Timoteo, es tu parte, hermano, es tu parte, hermano. Preséntate aprobado, como un obrero que no tienes nada de que te avergüencen. Entonces puedes edificar y fortalecer a la iglesia, cumplir la gran comisión y encontrar tu misión en el mundo. El que busca más activamente las maneras de usar tus dones para servir a todos en la iglesia y también en la comunidad, aquí en el barrio en donde estamos. El apóstol Pedro lo decía en su primera carta, en el capítulo 4, verso 11, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios, el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Así es que el que habla, que lo haga conforme a lo que Dios dice, no a tu criterio, no a tu experiencia, no saques tus amarguras y tus tristezas para aconsejar y enseñar, sino explicar lo que Dios dice. Y Pablo les aumenta. Por tanto, el que habla en lenguas pide en oración para que otro pueda interpretar. Porque si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y él dice que él hablaba en lenguas, más que todos. Pero había un problema, había un malentendido en la congregación y se estaban llevando a confusión en los cultos. Porque algunos empezaban a hablar en lenguas y lógicamente impresionaban a las otras personas. Pero otros iban para verlo como si fuera un espectáculo. A ver, ¿qué cosa va a decir este loco? ¿No es cierto? Y entonces ellos se sentaban para ver quién tenía algo que hablar y no se les entendía. Pablo le dice a Timoteo, evita las palabrerías vanas y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Es que no te metas a hablar harto para que te admiren. Di lo que es concreto según el mensaje de Dios.
Y para eso, lógicamente, Pablo está enfatizando de que tienes que pedir la dirección del Espíritu Santo para ser escuchado por todo creyente. Y dice entonces que oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en el Espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar que no tiene ese don? Puesto que no sabe lo que dices. Porque tú bien das gracias, pero el otro no es edificado. Es que orar en una lengua desconocida o hablar en lenguas es un acto espiritual donde el orador habla un idioma que no se entiende. Es una práctica común en muchas denominaciones cristianas donde se cree que esa es la manera de hablar directamente con Dios. Las otras no cuentan. Hablar en lenguas es la única forma en la que podemos entender, hacer que Dios nos entienda. Pero cuando oras en lenguas, tu mente no comprende lo que estás diciendo. Por lo tanto, no puedes orar y obrar en consecuencia. ¿Qué dice Pablo? Esa oración es ineficaz. Hay algunos hermanos que en algunas vigilias he tenido oportunidad de estar y le agarraban y oraban. Y después de media hora habías ido al baño, has vuelto y seguían dándole. Y ahora habían empezado por la guía telefónica en alfabético. Y oraban por todos ellos, como si supieran de sus problemas. Pero tiene que ser una oración eficaz. Tienes que entender lo que estás diciendo. Hay algunos hermanos que hay que abrazarlos. Hermano, ¿estás escuchándote? Ya has repetido 5 veces lo que acabas de decir. Por favor, entiéndete, ¿sí? Esa oración ineficaz es un acto sin fruto, como dice Pablo, ¿no? Es que necesitas estar conectado en tu mente y tu espíritu cuando ores. Tienes que asegurarte que estás orando con tu mente, con tu corazón. Así tus oraciones van a ser efectivas. Y Pablo lo dice en la carta a los Filipenses. En el capítulo 4, versos 6 y 7. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Es interesante cómo en la vigilia de oración, ¿no es cierto?, por las experiencias que he tenido de años pasados, decían, vamos a orar en intercesión. ¿Qué es eso? Voy a orar pidiendo por alguien. Y claro, en las vigilias te damos los motivos. Aquí está, para que ores por estas personas. Y entonces, sí, Señor, te voy a dar gracias. A ver, ¿cómo más enseguida? Te doy gracias porque... y te doy gracias porque... Y sigo agradeciéndote. Era exhortación. Ya hemos pasado las acciones de gracias. Ahora es exhortación. Ahora hay que hablar por otros. No, te doy gracias porque tengo una familia coherente, porque yo soy el líder espiritual, porque yo... No. Que tu oración tenga coherencia. ¿Sí? Y mejor si está basado en un pasaje de la Escritura. Acabas de leer, el Señor te ha hablado, porque te habla a través de su Escritura, y tú empiezas a hablarle a Él lo que has recibido de su parte. Así que, pero si alguno de ustedes ora en lenguas, pues enfóquense en la conexión entre el espíritu y el entendimiento, las palabras y los pensamientos, porque es importante orar con entendimiento. ¿Para qué? La paz de Dios, que sobrepasa todo, va a guardar tu corazón y tu mente. Y este mismo tema se lo utiliza en la alabanza, acá en la iglesia. ¿Por qué? Porque no se tiene que cantar por emoción, sino prestar atención al contenido de la letra. Yo veo, porque estoy aquí, que algunos hermanos y hermanas tal vez no conocen esa alabanza, tal vez es nueva,
primera vez en su vida la escuchan, pero en lugar de estar distraídos y mirando hacia otro lado, están viendo la letra. Y si bien no la cantan, pero por lo menos la leen y la entienden. Y eso es lo que nosotros necesitamos en la iglesia, que aún la alabanza, que a algunos no les gusta, y por eso no vienen temprano, esa sea comprensible, que la puedan entender y que les edifique. Yo recuerdo que había en la iglesia donde estábamos, era enseñanza, pero muy centrada en la Biblia, pero tenía un grupo de alabanza, lógicamente, no tan profesional. Y entonces iban a una iglesia que sí tenía músicos pagados, y venían después de eso y decían, venían corriendo, ¿dónde vienes, hermano? Estaba en la alabanza. Ay, escuchas alabanza allá y vienes aquí a la prédica, porque aquí la prédica es bíblica. ¿Y la alabanza allá? No, allí la alabanza es emotiva. No sirve, ¿sí? Es como si fuera el karaoke, ¿no? ¿Qué quieren cantar? No, tienes que cantar alabanza a Dios. Es una canción de alabanza. Es que a mí me gusta esta canción. No, está bien que te guste escucharla en tu casa. Aquí estamos alabando a Dios. ¿Ya? Tienes que entender lo que estás cantando. Reflexionar si las palabras que se están diciendo sean como una oración a Dios. Y dice Pablo, para terminar, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros, antes que 10,000 palabras en lenguas. A veces es un poco exagerado, pero es que sean dones de profecía, interpretación de lenguas, inclusive el momento de la alabanza o la predicación, vos como portador del mensaje de Dios, es tu tarea llevar a otros a Cristo, a ayudarlos a comprender su palabra. Es que no quieras impresionar a nadie con palabras rebuscadas, ni con un abuso de tu entendimiento adquirido. Jesús les dijo en Mateo 6, 7 a 8, y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que ustedes se lo pidan. Así que esas tus oraciones por la guía telefónica, paralas. ¿Sí? Ora por lo que verdaderamente Dios quiere que le digas. No lo vas a impresionar, tampoco lo vas a cansar. Ya conoce Él y sabe que esa es tu debilidad. Entonces, que el mensaje de Dios sea claro a través de ti y que los que te oyen sean convencidos por Dios, no por ti. Vamos a concluir. La edificación de la iglesia, pues, es uno de los mandatos menos atendidos, pero es el que mayor beneficio trae a la familia de Dios. Por eso, y a pesar que todos los dones son útiles, el de predicar la palabra de Dios es de prioritaria atención. Ojalá, dice Pablo, que todos aquí predicaran, es decir, todos hablaran el mensaje de Dios. Cada uno va a dar una observación, va a hacer un aporte al tema que se está hablando, que sea basado en la Escritura. Eso es lo que dice Pablo. Yo quisiera que así fuera. Yo también. Pero por eso es necesario que te edifiques, que aprendas más, que crezcas en conocimiento y sabiduría, para que todos nos beneficiemos. Pero no te olvides que el trabajo en equipo es imprescindible. Así es que no solamente dejes el ministerio, ya de qué es, ya hay un responsable. Tú también involucrate, tú también eres necesario allí. Ojalá que realmente puedas entender que es una misión de la iglesia, que aquí en la iglesia no cuentan los llaneros solitarios. No sé si conocen ese personaje, tal vez algunos no lo han escuchado, pero también hay los lobos esteparios, ¿no? Esos que andan solitos y que no, eso tiene que todos estar en armonía aquí en la iglesia y debemos trabajar. No, yo me estoy edificando en mi casa, pastor, por eso no vengo a ninguna. No, eso no existe, ¿ya? Tú ya conoces tus dones, ya he invitado a la primera línea de acción de la iglesia.
Aquí en la CCR tenemos todos los ministerios y es más, los líderes están preparados para la capacitación del cuerpo. Así es que, ¿qué hace falta? Nada, que vengas y empieces a trabajar. Es tiempo que respondas el sacrificio de Cristo en la cruz con tu vida al servicio de la iglesia. Tu sangre, su sangre te limpió de tus pecados y su muerte te salvó de la vida eterna, de la muerte eterna. Así es que, a ese sacrificio perfecto del Señor Jesús, ¿cuál debería ser tu respuesta? La misma que Isaías. Heme aquí. Yo quiero ser el que sirva aquí. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has dado los medios necesarios para poder servir. Gracias, Dios, porque podemos honrarte a ti. Bendice tu palabra y bendícenos a cada uno de nosotros que hoy diligentemente queremos poner toda nuestra capacidad, la que tú nos has dado, al servicio de tu obra. Te damos gracias, Dios, por eso.